Oigan, un tema central, que tiene que ser un tema central ciudadano también, y me refiero a lo que viene pronto de la reforma electoral. Hoy tengo una mesa con especialistas de primerísimo nivel que le entienden muy bien al tema para poder bocetar lo que viene. Y agradezco muchísimo Paola Favela Romero, querida Paola, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Ramón Alonso Vázquez, querido Ramón. Muchas gracias. Politólogos, estudiosos, analistas. Y también se encuentra conmigo Samir Ramírez Macías. ¿Cómo estás, querido Samir? Querido Héctor, ¿cómo estás? Buena tarde. Ahí va tu micro, mira. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues el tema que va a venir de aquí hasta mayo más o menos, pensamos que va a ser el debate reforma electoral. Y es un tema fundamental que yo lo quiero ciudadanizar lo más posible, porque luego nada más se queda en la parte de la cancha política. Yo entiendo que son las reglas de juego político, un tema de ley electoral, pero me parece que vale la pena que lo hagamos ciudadano. A ver, ¿ante qué escenario? Yo lanzo las ideas y sin un orden, ¿eh? Yo lanzo las ideas y ustedes van sobre ellas. A ver, ¿ante qué escenarios estamos, Ena? Mira, pues estamos en un escenario donde estamos a la puerta de la reforma. Si observamos, pues sí venimos, 2025 es un año decisivo, donde inicia esta comisión presidencial convocada por el Ejecutivo, vale la pena mencionar. Desde ahí venimos, sí, claro. Es una propuesta que viene del Ejecutivo, que es la presidenta quien convoca a que se forme esta comisión presidencial para la reforma electoral desde 2025 en agosto. Entonces empieza ahí como que la polémica, un tema polémico creo yo, porque nos deja la expectativa de cuál es la intención del Ejecutivo de convocar a esta comisión. Se empieza a hablar, se empiezan a reunir, pero no hay nada abierto. Hoy, sin duda, creo que no me dejarán mentir mis compañeros, seguimos hablando bajo muchas especulaciones. Estamos en un imaginario de qué va a pasar con esta reforma. Empiezan estas mesas aparentes de trabajo de la comisión. Se habla que para el 1 de febrero empezarán las discusiones en el legislativo, en el parlamento. Se habla que en mayo se estará aprobando una iniciativa, pero todavía no conocemos qué va a contener. Entonces creo que ese es el escenario en el que estamos, con especulaciones y tentativas. Imaginario y no, porque ya han dado visos. Claro, ya han dado puntos. Y ya cuando el oficialismo y la 4T te lo pone, es porque por ahí va. Entonces, imaginario y no. Entonces sí es como un asunto como de cuidado con eso. Ramón, ¿por qué lo impulsa Morena? ¿Por qué el oficialismo, que además tiene un control de todo, ¿no? Le faltaba el Poder Judicial, y con esa tramposa elección del año pasado también. ¿Por qué nace de ahí? ¿Y dónde queda la oposición, además? Que normalmente venían esas reformas impulsadas por la oposición. A ver, yo creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que podría partir de que más bien no hay gobierno, y yo creo que eso es importante mencionarlo, también los antecedentes son importantes. No hay gobierno que quiera ejercer cierto control de la incertidumbre en las reglas del juego político. Y en eso tenemos larga data en nuestra historia política. Si no solo es Morena, tienes razón. ¿No? Entonces, ha venido, totalmente, digamos, desde el 88, y quizás hasta atrás nos podemos incluso remontar, ¿sí? En donde realmente la papa caliente para cualquier clase política es la incertidumbre. Pero sobre todo también, a ver, y hay que aquí quitar, yo creo que un poco de tabúes, ¿no? Hablar con cierto realismo político, pues lo que viene a ser el objetivo de cualquier partido político, que es mantenerse en el poder, ganar votos y ganar escaños y ganar gobiernos, ganar posiciones de poder político, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno actual necesariamente es ineludible pensar que hay un cálculo electoral a la elección más inmediata, intermedia, de 2027. Eso sin duda, creo que eso es ineludible, ese escalón, ¿no? Busca una condición, Samir, busca el gobierno en turno una condición favorable con esta reforma, desde que nace desde ahí, con un equipo, con un grupo, ¿cómo le llaman a este grupo de notables? La Comisión Presidencial. Que bueno, yo entiendo que es presidencial, pero pudo haber sido un poquito plural, ¿no? Claro, porque hablan de democracia todos los días,
y pues desde ahí no se vio nada de pluralidad. Sí busca una condición, ¿crees que busca una condición favorable el gobierno con esta reforma? Mira, no me lo parece. De inicio yo arrancaría, como bien apuntan mis compañeros panelistas, mi compañera, que efectivamente no hay un texto, que como bien dice el doctor Monreal, para no estar debatiendo sobre la nada jurídica, hay que partir de esa premisa, ¿no? Que este texto se va a presentar a finales de febrero, que efectivamente se crea por decreto esta Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Y aquí me parece importante poner el énfasis sobre todo en esta narrativa que se ha manejado asociándola con una especie de ley Maduro, de autoritarismo. Me parece que los ejercicios que se hicieron de parlamento abierto en todo el país han sido efectivamente un síntoma muy claro de la apertura del Ejecutivo. Esta creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Político-Electoral me parece que tiene pues liderazgos históricos, ¿no? Como un Pablo Gómez desde la izquierda, que me parece que pueden enriquecer muchísimo el debate. Y que, insisto, está la construcción todavía de esta reforma político-electoral. No hay un texto final, se están tomando en cuenta efectivamente estos insumos que ha aportado el INE y que me parece importante también resaltarlo. La propia presidenta en la mañanera ha tocado este punto, ¿no? Que se está considerando los insumos que han aportado los consejeros electorales. Ya. Se van a ver, ¿qué piensan ustedes? Ahora que habla Samir de los parlamentos abiertos, ¿cuántos ha habido en cuántos temas y cuántos se han considerado? A ver, yo os pregunto, ¿será otra farsa estos parlamentos abiertos? Híjole, yo creo que pues sí, un poco cuidadosos, pero al final pues aterrizando un poco, viene desde el Ejecutivo, es una iniciativa que se habla de Morena, de la 4T, si bien, bueno, reformas, ya mencionaba mi compañero, pues vienen desde el 77, viene forjándose un sistema político democrático, se habla de un sistema de partidos, menciona mi compañero a Pablo Gómez, sin duda, de izquierda, él sabe lo que costó abrir el camino para los partidos pequeños, ¿no? Y ahora parece que esta reforma, si bien lo menciona mi compañero, lo menciono yo, no hay un papel como tal de la reforma. Sí se ha hablado de puntos, como ya lo mencionaba Héctor. En la mañanera del 15 de enero, precisamente la presidenta menciona los puntos claves. Y son puntos claves interesantes, pero no hay una apertura al debate ciudadano que bien mencionas tú, ¿no? Mencionan, se está tomando en cuenta el INE. La comisión se crea en agosto 2025. El INE apenas está mandando su primera propuesta el 12 de enero, que apenas van a revisar, o sea, van atrasados tomando en cuenta el debate ciudadano, todavía falta. Hay un laboratorio electoral que ha trabajado, que ha pedido, que ha levantado la voz diciendo, aquí estamos. Claro. Y justo este ejercicio que estamos haciendo es interesante, ¿no? Somos ciudadanos que conocemos del tema, que no conocemos tanto, que puede que estemos empapados o no, pero ¿qué pasa con el grueso de la ciudadanía? Realmente los ciudadanos saben qué implica. En 2019 se habló de una reforma electoral y entonces salimos a marchar, o bueno, los que salieron a marchar en yo defiendo al INE porque se hablaba que se atentaba contra la autonomía del instituto, pero hoy poco sabemos, sigue todo esto, por eso hablaba de una especulación. Tenemos puntos claves que ha mencionado la presidenta que espero que los aterricemos un poco, pero son puntos clave que ella misma ha dicho, que una cosa dice Monreal, otra cosa dice Pablo Gómez, como que todavía no hay, pues sí, una idea concreta, y entonces yo creo que eso nos deja ver que falta incorporar realmente el interés ciudadano y el mismo interés democrático y de sistema de partidos, ¿no? Ramón, el INE. Sí. ¿Cómo está el INE? Porque eso es clave, ¿no? ¿Cómo está hoy el INE? ¿Cómo ha venido el INE? ¿Se ha precarizado, se ha debilitado a raíz del estilo de la 4T? ¿Cómo ves al INE? Pues mira, a ver, yo creo que hay ciertas visiones, ¿no? Por ejemplo, siempre hay que contrapesarlas en el esquema, en el mosaico político, ¿no? Por un lado sí hay una visión en donde te describen, por así decirlo, por decirlo menos, pues un INE alineado al oficialismo, pero realmente yo no lo veo tampoco del todo que haya perdido la autonomía. De hecho, yo creo que eso ha sido un factor clave.
De hecho, seguimos viendo ejercicios de pluralidad y el hecho de que, por ejemplo, en los gobiernos estatales lleguen y haya alternancia, pues nos habla de una democracia en México viva, ¿no? Es decir, independientemente de que nos gusten o no las banderas de los gobiernos, creo que la función democrática de que el ciudadano los elija y lleguen, pues está cumpliendo, ¿no? Ahora, en efecto, la autonomía es muy importante. Yo creo que ese es el baluarte, porque acá yo creo que en México hay un problema esencial que se vincula, por ejemplo, en uno de los argumentos de reducir los costos de las elecciones, que es la desconfianza ciudadana. Pero ¿cómo nosotros no vamos a tener desconfianza ciudadana si venimos de una historia política de larga data, como ya lo veíamos, con el control, ese sí, del que fue un partido hegemónico, que fue el PRI, cuando, por ejemplo, ahora, si tú comparas, si pudiéramos comparar la condición del partido en el gobierno actual, pues dista de ser un partido único y hegemónico, es decir, hay una coalición más amplia. Ahí yo creo que no podremos descartar a lo que es Verde, a lo que es PT, ¿no? Y del otro lado también no se podría descartar lo que fue, por ejemplo, la alianza del PRI, de Acción Nacional, ¿no? E incluso los coqueteos que en su momento se le hacían a Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, realmente, bueno, al margen de eso último, yo creo que las reformas electorales te sirven para dos grandes cosas. Una es construir gobernabilidad, es decir, condiciones de gobernabilidad que más o menos atajen un poco los conflictos. Esa es una vía, es decir, un sistema electoral de gobernabilidad, aunque no use, por ejemplo, Estados Unidos de América, pero que comúnmente tú tienes dos opciones, ¿no? Un bipartidismo muy claro. Esa, y la otra es construir pluralidad, ¿no? Nuestro sistema electoral, hay que decirlo, es mixto, es de carácter mixto, ¿no? Al menos en el legislativo lo que nosotros elegimos son 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, ¿no? 300 diputados y 200 de representación proporcional. Entonces, cuando, por ejemplo, entre las ideas que mencionaron los compañeros, ¿no? Compañera Ena también, se habla de, por ejemplo, la anulación de plurinominales, pues habría que pensarlo muy bien, ¿no? Porque también hay riesgos de que se cambien cosas y que luego jueguen en contra, ¿no? Oye, Samir, el papel de la oposición, ¿dónde va a quedar la oposición? Tiene un año borrada la oposición, porque también no ha tenido la capacidad de ganar un liderazgo, eso es cierto, pero además borrada por el oficialismo. ¿Cómo ves a la oposición en esta reforma? ¿O pues, no la ves? Sí, me parece desdibujada, en efecto, me parece que se ha difuminado. No obstante, es una coyuntura perfecta para que la oposición juegue un papel trascendental, me parece. Estos diálogos que hemos visto, por lo menos en Trascendidos, desde la Secretaría de Gobernación, donde se está tratando de construir consensos con las dirigencias del PT, con las dirigencias del Verde, me parece que también son rescatables esos esfuerzos por tomar en cuenta en totalidad todas las posturas. Y desde luego que también hay aportes interesantes, ¿no? Me parece destacable a Lorenzo Córdoba haciendo aportes, ofreciendo estos insumos para enriquecer la reforma electoral. Descalificados por la presidenta, por cierto. Algún comentario hizo, descalificados por en la efecto, sí, por cierto, algún comentario hizo respecto a la calidad, ¿no?, de los argumentos que se estaban ofreciendo. ¿No? Pero me parece también destacable eso, que la propia presidenta haya dicho que se está tomando en consideración estos acuerdos que tomó el Consejo Electoral, porque efectivamente se toman por unanimidad consensos para construir la propuesta de reforma electoral desde quienes son los operadores, desde quienes eventualmente van a orquestarla. Entonces, ahí me parece bastante rescatable el papel de la oposición en esta coyuntura, y sí diría que es una oportunidad de oro para construir juntos una reforma electoral, me parece necesaria, absolutamente necesaria. Oigan, tengo que ir con la última ronda de ideas porque el reloj ya me va a marcar que tengo que ir a cortar, pero quisiera que esta última ronda fuera sobre un tema, no sé, seguro están enterados, yo aquí hablé mucho de eso, de una iniciativa que se llama Salvemos la Democracia MX, 190,000 firmas de muchos ciudadanos que firmamos para que hubiera otra iniciativa, no solamente
la de la presidenta de México. No sé si esta idea la descalificó también la presidenta de México a priori, pero se lograron las 190,000 firmas. Creo que es el artículo 72, tú que eres abogado muy altamente especializado. Gracias. Creo que es el artículo 72 el que marca esa posibilidad de que ustedes y yo podamos enviar al Congreso. Ya está la iniciativa, tendría que debatirse, ¿no? También. Totalmente, yo creo que es necesario. Ahorita que hablabas de partidos de la oposición, pues se tiene que abrir a la democracia. Si hablamos de una reforma electoral de la magnitud que se plantea, se tiene que abrir a debate, se tiene que tomar en consideración todos los grupos ciudadanos, estas posturas, sin duda hablábamos, ¿no? Es una propuesta de la 4T, así parece, Morena la ha dirigido. Ahorita que mencionan a Lorenzo Córdoba, justo escuchaba este análisis que hacía, sí. y es bastante crítico, y creo que no se ha tomado en consideración esa postura desde la presidencia, ¿no? Creo que es necesario que se abra por los puntos que se plantean, esa reducción de costos, la reducción de infraestructura y de gastos de los soples que marcan la autonomía del propio proceso electoral, del INE. Entonces creo que tiene que abrirse, debería. Se habla que para el 1 de febrero ya va a haber una iniciativa en papel que se va a empezar a discutir en el legislativo. ¿Bajo qué puntos? Si hablamos de puntos clave, si en la mañanera nos dicen algunos puntos, si Monreal aparece y dice otros, si Gómez dice otros, pero no hay un papel, seguimos discutiendo y creo que es necesario, porque uno de los puntos, antes de pasar la palabra, habla de reforzar la estructura de la consulta ciudadana. Claro. Y cómo vas a favorecer ese punto sin abrir el debate, sin abrir esta reforma a la discusión pública. Somos muchos ciudadanos y muchos otros que ni siquiera conocen lo que va a implicar esta reforma, ¿no? Y que precisamente Morena, si hoy fuera a votar por la iniciativa, no la podría aprobar, necesita el consenso del Verde y del PT, que son de su línea, ¿no? Entonces, eso nos habla de que se siguen necesitando más bien negociaciones dentro de las esferas de poder, pero abrirlo a la ciudadanía. Habla la presidenta, evitar las cúpulas de poder, élites que siguen siendo. Entonces, para que eso suceda, pues entonces hay que abrirlo a la ciudadanía. Hay una participación importante. Gracias, Ana Ramón. Un comentario. Sí, pues nada más. Yo creo que habría que pensar muy bien qué se representa. Y por representación es hacer presente a alguien. En este caso a los ciudadanos. Se están haciendo presentes sus necesidades, ¿sí? Su espacio para la inclusión, o se hacen presentes las necesidades de las cúpulas partidistas y de actores de poder de élite, incluso regionales o de los propios partidos políticos nacionales. Y México es más que eso, porque es decir, México es muchos Méxicos. Claro. Entonces somos un país ya de 130 millones de personas, imagínense. Entonces yo creo que si hay una virtud de los sistemas electorales, es precisamente ese juego de equilibrios, ¿no? Y ese juego de equilibrios sin duda no puede estar en una sola coalición o en un solo partido, ¿no? Eventualmente sería inviable. Yo creo que eventualmente lo vamos a ver en estos meses que vienen. Muchas voces se van a tener que sumar, van a tener que formar parte de esta reforma para que tenga una utilidad institucional mayor, ¿no? Creo, ¿no? Creo que lo que podría decir, ¿no? Gracias, Amir. De lujo. Sí, yo cerraría pues como con la reflexión final de que la respuesta corta frente a lo que busca la reforma me parece que efectivamente es que la democracia cueste menos, que sea más representativa y sin duda alguna que sea más fácil votar, especialmente de cara al 2027. Me parece que hoy la discusión no debería centrarse en si tenemos democracia o no, sino realmente cómo mejoramos la democracia, ¿no? Cómo hacemos que el dinero rinda, cómo hacemos que las elecciones cuesten menos, cómo hacemos que esta representación sea legítima y que efectivamente el sistema no se vuelva impracticable por la complejidad que viene, ¿no? Poniendo énfasis justo en estos procesos conjuntos que pueden surgir de elecciones ordinarias y la nueva configuración del Poder Judicial, ¿no? Que va a implicar elecciones concurrentes. Entonces me parece que la reflexión debería centrarse efectivamente en esto. La presidenta ha sido muy clara, no se le va a reducir autonomía al INE y eso me parece que es destacable.
La propuesta apenas va a presentarse a inicios de febrero. Tenemos como estos ejes, estos trascendidos que hemos platicado muy brevemente, pero que sin duda se está construyendo una ruta de trabajo bastante clara, me parece, con este decreto de la Comisión Presidencial, y me parece también enriqueciéndose con los insumos del INE, ¿no? Que hay que destacar el consenso de los consejeros para construir estas propuestas. Vamos a ver si los consideran, ¿no? A mí me parece que sí. A mí me parece que ya es parte del debate público. La propia presidenta ha dicho, he analizado la propuesta en este sentido de que la elección concurrente se desplace al próximo año como parte de las propuestas del INE. Entonces me parece que sí hay visos muy claros de atender esos otros aportes que vienen desde otros lugares. Bien, bien. Bueno, hay muchas cosas más. Ojalá podamos volver a hablar. Esta narrativa del costo, que además le ha funcionado muy bien a Morena, luego nos cuesta más a veces lo que termina siendo Morena. Esta mayor representatividad viniendo de un partido que amañó una mayoría calificada, pero luego lo platicamos. Soy yo el que lo digo, no son mis invitados, soy yo el que lo digo. Y luego siempre pienso, ¿no? También que de pronto pues es una narrativa más bien para confundir, pero hablamos, ¿no? ¿Hacemos otra? Claro que sí. Claro que sí, Esto con todo apenas gusto. comienza, hacemos otra. No. Les agradezco que hayan venido, el esfuerzo, el tráfico, todo, y están aquí. Muchas gracias. Gracias, Ana, Muchísimas gracias, gracias. Ana, gracias, Ramón.